Bueno, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de fecha 8 de junio. Integrantes de este Consejo Municipal Electoral de Aculco, siendo las 11:49 horas del día 8 de junio del 2021, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución Federal, 144 de la Constitución Local, artículo 1, 4, numeral 1, 44, inciso G, artículo 98, numeral 2, artículo 104, incisos A y H, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 23, numeral 1, inciso A, B y J de la Ley General de Partidos Políticos, artículo 1, 27, 29, 112, 168, numeral 1, artículo 383, 384, numeral 1, 385, 386, 387, 388 y 389 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. Artículo 1, 168, fracción primera y fracción octava. Artículo 197 bis, artículo 217, 219, 220, fracción primera y segunda, así como el artículo 221, fracción primera y séptima, artículo 235, 239 del Código Electoral del Estado de México, así como su fracción tercera, 19ª, 16ª, artículo 6, artículo 146, fracción cuarta, fracción séptima, octava, así como los artículos 147, fracción primera, tercera y séptima, artículo 148, fracción cuarta, quinta, decimoprimera, decimosegunda y artículo 149, fracción primera y quinta, artículo 151, fracción segunda, artículo 152, 155, 157, 159, 160, 162, 164, 166, 167, fracción quinta y sexta, artículo 171, 183, 186, 189, 192 y 193, párrafo primero del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, Acuerdo INE /CG 188 /2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el plan integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el federal 2020-2021. Acuerdo INE /CG 189 /2020, por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, el calendario para el proceso electoral de la elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos 2021, aprobado mediante el Acuerdo IEM/CG 53/2020 de los lineamientos para el desarrollo de sesiones de cómputo distrital y municipal del proceso electoral para la elección de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos 2021, aprobados mediante el Acuerdo IEM/CG 69/2021. Creo que ya no está el secretario. Bueno, vamos a dar cumplimiento al artículo 148, fracción cuarta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Señor secretario, por favor, proceda a verificar la lista de asistencia y la existencia de quórum legal. Con gusto, Presidenta. Señora Presidenta, le informo que de conformidad con los artículos 221 del Código Electoral del Estado de México, 157 y 164 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral, los integrantes de este Consejo Municipal fueron debidamente convocados a esta sesión el día 4 del presente mes y año, y obran en mi poder los acuses de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los presentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. Beatriz Galván Victoria, Presidenta del Consejo. Presente. María Nancy Saldívar Reyes, Consejera Propietaria 1. Presente. Alejandra Navarrete Domínguez, Consejera Propietaria 2. Presente. Mónica Lara Martínez, Consejera Propietaria 3. Presente. Gabino Victoria Becerril, Consejero Propietario 4. Presente. Saúl Torres Díaz, Consejero Propietario 5. Presente. Gilberto Alcántara Cadena, Consejero Propietario 6. Presente. Del Partido Acción Nacional, Carolina Pérez Lara.
Vicente Callejas Trejo. Del Partido Revolucionario Institucional, Horacio Padilla Ordóñez. Gracias. Su suplente, Verónica Sánchez Martínez. Gracias. Del Partido de la Revolución Democrática, Norma Dionisio Velázquez. Su suplente, María Lucía Flandes Torres. Del Partido del Trabajo, Gerardo Mayar Cifuentes. Su suplente, Marisol Velázquez Victoriano. Del Partido Verde Ecologista de México, Jessica Mariela Santos Mena. Su suplente, Miguel Ángel Rodríguez Flores. Del Partido Movimiento Ciudadano, Luis Alfonso Alvarado García. Su suplente, Alfonso Alvarado. Del Partido Morena, el representante propietario, Alejandro Escamilla Herrera. Su suplente, María Guadalupe Guerrero Hernández. Del Partido Encuentro Solidario, Susana González Magdalena. Su suplente, María Teresa Reyes Gil. Del Partido Redes Sociales Progresistas, Maximiano Arturo García García. Su suplente, José Manuel Mondragón Flores. Del Partido Fuerza por México, Zulemi Gutiérrez Alcántara. Su suplente, Iván Alejandro Victorino García. Del Partido Nueva Alianza Estado de México, Juan Carlos Cano Linares. Y su suplente, Itzel Adriana Mesa Silos. Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 219, párrafo 3 del Código Electoral del Estado de México, que establece que para que los consejos municipales puedan sesionar es necesario que estén presentes la mayoría de sus miembros, entre los que deberá estar el presidente, la presidenta o en su ausencia el secretario, así como los artículos 5º, fracción 23, 146, fracción 7ª y 148, fracción 5ª del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Me permito informar a usted que están presentes 6 consejeros electorales propietarios, un representante propietario de las candidaturas y un representante suplente de las candidaturas, por lo que es procedente declarar la existencia del quórum legal. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a informar a los integrantes del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a declaratoria del inicio de la sesión. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal, una vez realizada la toma de lista de asistencia y la verificación por parte de la Secretaría del Quórum Legal, con fundamento en el artículo 152, fracción segunda, y artículo 167, fracción quinta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 11:57 del día 8 de junio del 2021, declaro el inicio de la sesión extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral. En este caso no tenemos toma de protesta, ya que se les ha tomado a todos los integrantes. El siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, señora Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a dar lectura al orden del día. Con gusto. La lista del orden del día corresponde a: número 1, lista de asistencia y verificación del quórum; número 2, declaratoria del inicio de la sesión; número 3, toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral; número 4, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día; número 5, presentación del análisis de la Presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Número 6, presentación, análisis y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Número 7, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone de estos deben instalar para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Número 8, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad
o en la totalidad de las casillas. Número 9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de la casilla y la asignación de funciones. Número 10. Informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en la que se realizará el recuento de los votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Número 11. Informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de los partidos políticos en su caso ante los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad o en la totalidad de las casillas. Número 12. Asuntos generales. Número 13. Clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. ¿Integrantes de este consejo tienen algún comentario que realizar que se incorporen asuntos generales? Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a presentación del análisis de la Presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por parte del Consejo. Gracias, señor secretario. Bueno, en este momento no les pasamos la información, pero se las voy a proceder a leer, que es lo mismo. Informe preliminar de Presidencia, que después del término de la jornada electoral se dio inicio a la etapa de resultados de declaración de validez de la elección, con la entrega-recepción de paquetes electorales por parte de los funcionarios autorizados para entregar los paquetes de la mesa directiva de casilla al Consejo Municipal, conforme al procedimiento previsto en el Manual para la operación de órganos municipales y distritales en materia de organización electoral para el proceso electoral 2021, que conforme al procedimiento mencionado anteriormente para la recepción de paquetes electorales, se procedió a realizar la extracción de las actas de escrutinio y cómputo que van por fuera del paquete destinadas a la presidencia del Consejo en pleno en la sesión permanente del día de la jornada electoral, observando el estado en que se recibieron los paquetes, así como el llenado de los recibos y la captura en el sistema informático SEAT, en el apartado de resultados electorales preliminares contenidos en las actas de escrutinio y cómputo, posteriormente digitalizándose y capturándose en su complemento. Que los paquetes electorales que se recibieron el día de la jornada electoral, ninguno presentaba muestras de alteración, y que las casillas que se mencionan enseguida, bueno, voy a hacer un listado de todas las casillas que el sistema informático nos arrojó con inconsistencias, pero ya ahorita ya se determinaron cuáles fueron las casillas que van a ser objeto de recuento. Bueno, esto es con fundamento en el artículo 373, fracción segunda, párrafo quinto del Código Electoral del Estado de México, que a la letra dice que se considerará objeción fundada en los casos siguientes: cuando los resultados de las actas finales de escrutinio y cómputo que obren en el paquete y las que estén en el poder del Consejo no coincidan o sean ilegibles, el total de boletas extraídas de la urna no coincidan con el total de los ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron y la diferencia sea determinante para el resultado de la casilla. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados entre el primero y segundo lugar en votación. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político o coalición. Cuando no exista en el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obre el poder del presidente del Consejo, y cuando existan alteraciones evidentes en los distintos elementos de las actas que generen dudas fundadas sobre el resultado de la elección en la casilla, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo ha solicitado. Entonces, las casillas que van a ser objeto de nuevo recuento va a ser la casilla 63 básica, casilla 66 básica. Aquí en su momento, como decíamos el día miércoles, se va a quedar como posible, porque podemos extraer la original de lo que es el paquete, la 68 básica, la 69 contigua 2, la 70 básica y la 70 contigua 3. Son las casillas que van a ser objeto de un
de un nuevo recuento. Perdón, Presidenta, que le interrumpa. Se está integrando a las actividades de la mesa la representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, señor secretario. Bueno, ya una vez realizado el informe, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al informe que se acaba de leer? Bueno, toda vez que no exista manifestación alguna y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados, se tiene por presentado dicho análisis mismo que será anexado al acta de esta sesión extraordinaria. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a presentación, análisis y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinen las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Gracias, señor secretario. Bueno, integrantes de este consejo, debido que al proyecto de acuerdo no se les hizo llegar por la premura, por favor, señor secretario, ¿puede dar lectura? Claro que sí, presidente. Hasta mi memoria, si me permite. Muy bien, vamos a proceder a dar lectura al proyecto de acuerdo. El Consejo Municipal Electoral de Aculco, Estado de México, se sirvió a aprobar el siguiente acuerdo número 10, por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Acuerdo presentado por la Junta Municipal de Aculco, visto por los integrantes del Consejo Municipal de Aculco. Resultando, primero, que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de septiembre de 2016, mediante acuerdo número INE, /CG 661, /2016, aprobó el reglamento de elecciones, mismo que fue modificado mediante acuerdo INE, /CG 561, /2020, de fecha 6 de noviembre de 2020, a efecto de regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponden realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales de las entidades federativas. 2. En sesión extraordinaria, el 24 de octubre de 2016, el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE, /CG 771, /2016, aprobó las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales. 3. En sesión extraordinaria el 11 de enero de 2021, a través del acuerdo INE, /CCOE 003, /2021, la CCOE aprobó las actualizaciones de las bases cuyo punto tercero refiere lo siguiente. Los órganos superiores de dirección de cada OPL aprobarán los lineamientos de cómputo y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos entre el 21 y el 28 de febrero del año de la elección. Una vez aprobados, informarán y remitirán a la Junta Local del INE que corresponda y a la DOE por conducto de la UTV-OPL los documentos referidos. Que el 5 de enero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México celebró sesión solemne por la que se dio inicio formalmente al proceso electoral 2021 para las elecciones ordinarias de diputadas y diputados de la legislatura local para el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2021 al 4 de septiembre de 2024 y miembros de los ayuntamientos para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024. Que el 8 de enero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión extraordinaria mediante acuerdo IEM, /CG, /05, /2021, designó a los vocales municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral 2021. Que el 18 de enero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión extraordinaria, a través del acuerdo IEM, /CG, /06, /2021, designó a las consejeras y consejeros electorales municipales y distritales para el proceso electoral 2021. Que en fecha 14 de enero de 2021, los consejos municipales del Instituto Electoral del Estado de México celebraron sesión de instalación
Proceso Electoral 2021 para las elecciones ordinarias de diputadas y diputados a la legislatura local, para el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2021 al 4 de septiembre de 2024, y miembros de los ayuntamientos para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024. Que el 26 de febrero de 2021 el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México celebró la 12ª sesión extraordinaria en la que aprobó el acuerdo IEM/CG/69/2021, denominado por el que se aprueban los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo distrital y municipal del proceso electoral para la elección de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos 2021. Que en sesión extraordinaria celebrada el 26 de marzo de 2021, el Consejo General del Instituto emitió el acuerdo IEM/CG/83/2021 por el que se aprueba el manual de procedimientos para la operación de órganos municipales en materia de organización electoral, proceso electoral 2021. Que el 29 de marzo de 2021 el Consejo Municipal Electoral de Aculco, en sesión ordinaria, aprobó mediante acuerdo número 1 por el que se designa al personal de la Junta que podrá tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral, así como a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. El 15 de abril de 2021, este Consejo Municipal Electoral en sesión ordinaria aprobó el acuerdo número 2, denominado Acuerdo por el que se aprueba la habilitación de los espacios distintos para el desarrollo del cómputo municipal o en su caso el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Que en sesión extraordinaria celebrada el 10 de mayo de 2021, el Consejo General del Instituto emitió acuerdo IEM/CG/121/2021 por el que se aprueba el procedimiento para la entrega de boletas y documentación electoral a los consejos distritales y municipales para el proceso electoral 2021. Número 13. Que el 11 de mayo de 2021, este Consejo Municipal Electoral en sesión extraordinaria aprobó el acuerdo número 6, denominado acuerdo por el que se aprueba el modelo operativo para realizar la recepción, registro, control y resguardo de los paquetes electorales en el Consejo para el día de la jornada electoral del 6 de junio de 2021 y la designación de auxiliares de recepción, traslado generales y de orientación para la implementación del procedimiento. En cumplimiento de lo establecido en el programa de distribución contenido en el procedimiento para la entrega de boletas y documentación electoral a los consejos distritales y municipales electorales para el proceso electoral 2021, el 17 de mayo de 2021, este consejo recibió de la Dirección de Organización las boletas electorales. Del 17 al 18 de mayo de 2021, los integrantes de este consejo procedieron a contar las boletas corroborando la cantidad recibida, posteriormente agruparlas en razón del número de electores correspondiente a cada una de las casillas, a instalar y por último sellarlas al dorso, de lo que el secretario registró los datos en el acta correspondiente. El 11 de mayo de 2021, este Consejo Municipal Electoral en sesión ordinaria aprobó el acuerdo número 5, denominado Acuerdo por el que se adiciona, sustituye al personal de la Junta que fue designado mediante Acuerdo 1 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Que el 6 de junio de 2021 este Consejo Municipal celebró sesión permanente de la jornada electoral. Que al término de la jornada electoral se recibieron en la sede de este Consejo los paquetes contenidos de los expedientes de casilla en el orden que fueron entregados por las personas facultadas para ello, contabilizando un total de 64 paquetes electorales, de los cuales todos los paquetes fueron recibidos reuniendo los requisitos que señala el Código Electoral, mismos que fueron depositados en orden numérico de casillas en la bodega aprobada para tal efecto, entregando el acta de escrutinio y cómputo destinada al programa de resultados electorales preliminares y al presidente de este consejo. Con ello se realizaron los primeros actos de preparación para la sesión de cómputo municipal, al permitir identificar en una primera instancia las casillas cuya votación deberá ser objeto de recuento de votos. Que el 8 de junio de 2021 el Consejo Municipal Electoral de Aculco celebró reunión de trabajo en la que se abordaron, entre otros puntos, los siguientes: presentación del conjunto de actas de escrutinio y cómputo de la elección de integrantes de los ayuntamientos para su consulta por los representantes.
complementación de las actas de escrutinio y cómputo faltantes a cada representación de partido y de candidatura independiente en su caso. Presentación del informe de la Presidencia del Consejo Municipal sobre el análisis preliminar de la clasificación de los paquetes electorales con y sin muestras de alteración de las actas de casilla que no coincidieron, de aquellas en que se detectaron alteraciones, errores o inconsistencias evidentes de los distintos elementos de las actas, y en general de aquellas en las que existía causa para determinar la posible realización de un nuevo escrutinio y cómputo. La presentación por parte de los representantes de los partidos con su propio análisis preliminar, en su caso, una vez que se concluyó con la presentación del análisis del informe presentado y sometido a consideración del Consejo Municipal, el informe presentado por la presidencia del mismo. Se revisó el acuerdo aprobado por el propio Consejo sobre que se aprobó los espacios para el recuento de los escenarios para el desarrollo del cómputo municipal y en su caso el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Se analizó y determinó el personal que participará en los grupos para el recuento de los votos en la totalidad, del total de representaciones de partido y de las candidaturas independientes que podrán acreditarse conforme al escenario previsto. Se determinó el número de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales locales que apoyarán durante el desarrollo de los cómputos. Considerando que el artículo 41, base quinta, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. Asimismo, el apartado C, numeral 3 de la misma base y precepto legal establece que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los organismos públicos locales, en los términos que señala la propia Constitución, que ejercerá, entre otras, la función de preparación de la jornada electoral. Que el artículo 98, en sus numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los organismos públicos locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonios propios, gozarán de su autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, la propia ley, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño, se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Son autoridad en materia electoral en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la referida ley y las leyes correspondientes. Que el artículo 383 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral establece que la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales que se contengan los expedientes de casilla por parte de los órganos competentes del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, según el caso, una vez concluida la jornada electoral, se desarrollará conforme al procedimiento que se describe en el anexo 14 del propio reglamento, con el propósito de realizar una eficiente y correcta recepción de paquetes electorales, en la que se garantice que los tiempos de recepción de los mismos en las instalaciones de los consejos municipales se ajuste a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las leyes vigentes del Estado, en cumplimiento de los principios de certeza y legalidad. Que el artículo 385, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral establece que al término de la jornada electoral y durante la recepción de los paquetes electorales en la sede del Consejo Municipal correspondiente, se realizarán los primeros actos de anticipación para la sesión de cómputo, los cuales consisten en la entrega de los paquetes y la extracción de las actas de cómputo destinadas al PREP y al presidente del Consejo. Que de conformidad con el apartado 3, numeral 4 de las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en elecciones locales, así como lo establecido en el artículo 373, fracción 2, párrafo sexto del Código Electoral del Estado de México. Establece que se consideran objeciones fundadas las siguientes: cuando los resultados de las actas finales de escrutinio y cómputo que obren en el paquete y las que estén en poder del Consejo. Número 1. No coincidan o no sean legibles. Número 2. El total de boletas extraídas de las urnas no coincidan con el número total de ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron y la diferencia sea determinante para el resultado de la casilla. Número 3. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados entre el primero y segundo lugar. Número 4. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político, candidato independiente, coalición o candidatura común. Cuando no existe el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obre en poder de la presidencia del Consejo.
cuando existan alteraciones evidentes de los distintos elementos de las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, salvo que puedan corregirse o aclararse en otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado. Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteración, las demás que dispongan o resulten aplicables de conformidad con la legislación nacional o local vigente y la normatividad emitida por el INE o el IEM. Que el artículo 11, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de gobernadora o gobernador, diputadas y diputados de la legislatura del Estado de México y miembros de los ayuntamientos es una función que se realiza a través del INE y el organismo público electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de México. Que el artículo 131 del Código Electoral del Estado de México, en fracción sexta, señala también que son prerrogativas y derechos de los candidatos independientes registrados designar representantes ante el Instituto en los términos dispuestos por el propio Código. Que el artículo 168, primer párrafo del Código Electoral del Estado de México, establece que el Instituto Electoral del Estado de México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. Por otra parte, las fracciones 1 y 6 del tercer párrafo del artículo antes mencionado prevén, entre otras, que son funciones de este instituto aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la normatividad aplicable, así como llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. Que el artículo 214, párrafo primero, fracciones 1 y 2 del Código Electoral del Estado de México establece que cada uno de los municipios electorales, el Instituto Electoral del Estado de México, contará con una junta municipal y un consejo municipal. Que el artículo 215 del Código Electoral del Estado de México señala que las juntas municipales son órganos temporales que se integran en cada proceso electoral ordinario por un vocal ejecutivo y un vocal de organización electoral. Que el artículo 217 del Código Electoral del Estado de México señala que los consejos municipales electorales funcionarán durante el proceso para la elección de ayuntamientos y se integrarán por 2 consejeros que serán el vocal ejecutivo y el vocal de organización electoral, quienes fungirán como presidente y secretario del consejo respectivamente, así como por 6 consejeros electorales y un representante de cada uno de los partidos políticos con registro. El artículo 220, fracción 2 del Código Electoral del Estado de México estipula que entre las atribuciones que tienen los consejos municipales está la de intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de los ayuntamientos en sus respectivos ámbitos. El artículo 288 del Código Electoral del Estado de México establece que para que la emisión de un voto se imprimirán las boletas electorales para cada elección, las que se harán conforme al modelo que apruebe el Consejo General, el cual para tal fin tomará las medidas que estime pertinentes, así como las características de la documentación y material electoral se determinarán en los términos de lo señalado en las reglas, lineamientos, criterios y formatos aprobados por el INE y el IEM. Que el artículo 292, párrafo primero del Código Electoral del Estado de México establece que las boletas electorales deberán estar en poder de los consejos municipales 15 días antes de la jornada electoral. Asimismo, la fracción quinta del artículo citado en el párrafo inmediato anterior establece que en el mismo día o a más tardar el siguiente, la Presidencia, la Secretaría y las consejerías electorales procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, según el número que acuerde el Consejo General para tal efecto. El secretario registrará los datos de esta distribución. Que el artículo 295 del Código Electoral del Estado de México determina que a más tardar 10 días antes de la jornada electoral estarán en poder de los consejos municipales la documentación, formas aprobadas, útiles y demás elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de las mesas directivas de casilla. Que el artículo 296 del Código Electoral del Estado de México establece que los consejos municipales entregarán a cada presidente de casilla dentro de los 5 días previstos al anterior de la jornada electoral la lista nominal de electores de la elección,
La relación de los representantes de los partidos políticos y candidatos ante las mesas directivas de casilla y los de carácter general registrados en los consejos respectivos. Las boletas electorales correspondientes a cada elección en número igual al de los electores que figuran en la lista nominal de la sección, más el número necesario para que los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes emitan su voto. Cuando en una sección deban instalarse varias casillas, las boletas se distribuirán a cada una de ellas en el número que le corresponden de acuerdo con la lista nominal respectiva. Las casillas especiales recibirán el número de boletas de acuerdo a lo aprobado por el Consejo General. Las urnas para recibir la votación corresponden a cada elección serán de un material transparente y de preferencia plegables o armables. Los demás insumos electorales que sean necesarios en coordinación con el INE. A los presidentes de las mesas directivas de casillas especiales se les entregará la documentación y materiales señalados, con excepción de las listas nominales de electores, en lugar de las cuales recibirán las formas especiales para anotar los datos de los electores previamente autorizados por el Consejo General. Que el artículo 343 del Código Electoral del Estado de México contempla que una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo Municipal los paquetes y los expedientes de las casillas dentro de los plazos siguientes. Inmediatamente cuando se trate de las casillas ubicadas en cabecera del distrito, hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito, hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales. Que el artículo 372 del Código Electoral del Estado de México establece que los consejos municipales celebrarán sesión para hacer el cómputo de la elección de ayuntamientos el miércoles siguiente al de la realización de la misma. El artículo 373 del Código Electoral del Estado de México establece que iniciada la sesión en ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar, disculpen ustedes, la realización de los cómputos, y determina que el Consejo Municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la votación recibida en una casilla cuando existan objeciones fundadas. Asimismo, el párrafo sexto del similar establece que se considerará bajo objeción fundada en los siguientes casos. Cuando los resultados de las actas de escrutinio y cómputo de casilla cobran en el paquete y las que estén en poder del Consejo no coincidan o sean ilegibles. 2. El total de las boletas extraídas de las urnas no coincidan con el número total de ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron. Número 3. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en primer y segundo lugar. Número 4. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político o coalición. Cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obra en poder de la presidencia del Consejo. Cuando existan alteraciones evidentes en los distintos elementos que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, salvo que puedan corregirse o aclararse en los otros elementos a satisfacción plena a quien lo haya solicitado. El punto 3.5, sesión extraordinaria del apartado 3, acciones inmediatas al término de la jornada electoral de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo distrital y municipal del proceso electoral para la elección de diputados e integrantes de los ayuntamientos 2021, en el inciso D estipula que durante la sesión extraordinaria deberá aprobarse el acuerdo por el que se habilitarán los espacios para la instalación de grupos de trabajo y en su caso puntos de recuento, previstos para el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En mérito anterior, de lo expuesto se expiden los siguientes puntos de acuerdo. Primero, el Consejo Municipal de Aculco aprueba por el acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Segundo, que si durante el cotejo de las actas de las casillas que inicialmente no fueron determinadas para el recuento de sus votos, se detectase la actualización de alguna o algunas de las causales de recuento y el Pleno del Consejo Municipal decide su procedencia, se incorporarán al recuento dejando constancia en el acta de la sesión. Que de ser necesario el recuento de votos de hasta 20 paquetes, ello se realizará en el Pleno del Consejo Municipal una vez concluido el cotejo de las actas. Cuarto, que
que si durante el cotejo de las actas se detectan otras casillas que requieran recuento y el número total sobrepasa el máximo de 20, al término del cotejo de las actas se procederá a reintegrar los grupos de trabajo para su recuento. Si desde el día de la fecha de la sesión extraordinaria se detecta que sobrepasa la cantidad de 20 paquetes, la presidencia del Consejo lo anunciará al inicio del cotejo de las actas por el Pleno del Consejo y simultáneamente se procederá a la integración y operación de los grupos de trabajo y puntos de recuento. Quinto, se instruye al secretario de este Consejo Municipal Electoral para que notifique al Consejo General por conducto del secretario ejecutivo inmediatamente después de su aprobación, marcando copia a la dirección de organización del acuerdo por el que se determina las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Así lo aprobaron por unanimidad o mayoría de votos los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Aculco, Estado de México, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de junio de 2021. Y la hoja de firmas de los integrantes del Consejo que están en la sesión extraordinaria. Sería todo, Presidenta. Gracias, señor secretario. ¿Tienen alguna observación a dicho proyecto de acuerdo? No. Sí, ya previamente que se analizaron todas las casillas que salieron con alguna objeción, ya se analizaron y nada más se va a aprobar el acuerdo de las casillas 63 básicas, 66 básicas, 68 básicas, 69 contigua 2, 70 básica y 70 contigua 3, en el que se determina que van a ser objetos de recuento, donde este acuerdo también nos señala que se va a actualizar el supuesto en caso de que haya más casillas. También se determinarán los grupos de trabajo y los espacios para la verificación de recuento de votos. Señor secretario. Nosotros sí solicitaríamos por parte del Partido Verde Ecologista que se haga un recuento total de las casillas por diversas irregularidades que presentaron en el evento de las elecciones. Me disculpo por haber llegado tarde y no llegué bien a escuchar cuáles eran las casillas que íbamos a revisar, pero sí nos presentamos con esa solicitud de hacer un recuento total. Del Verde Ecologista, que su fundamento, su petición no tiene fundamento, ya que de acuerdo al artículo 373, fracción segunda, párrafo quinto, nos dice que a la letra se considerará objeción fundada en los siguientes casos: cuando los resultados de las actas finales de escrutinio y cómputo cobren en el paquete y las que estén en poder del Consejo no coincidan o sean ilegibles. Ahorita ya previamente se hizo el análisis de cada una de las casillas, cuáles eran los resultados, número de boletas que se les entregaron, número de personas que votaron, y todas las casillas, en algunas, nada más las que anuncié en este momento previamente fueron las casillas que donde tienen una inconsistencia, y la fundamentación respecto a la petición que está haciendo no puede hacer un recuento total ni parcial, dado que todas las actas son legibles y no puede ser objeto de un recuento total. Este recuento va a ser en pleno del Consejo porque nada más son 6 casillas las que se van a recontar. En caso de que fueran más de 20 casillas ya se instalaría el grupo de trabajo. Y entonces seguimos con el artículo 373, que nos dice en su punto 2, el total de boletas extraídas de la urna no coincidan con el total de ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron y la diferencia sea determinante para el resultado de la casilla. Como checamos, hubo algunas casillas que nada más nos faltaron votos. Y aquí en el Código Electoral nosotros nos tenemos que atener a rajatabla lo que es el Código Electoral del Estado de México, que la diferencia no va a ser determinante para que nosotros hagamos un recuento total o parcial. Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar. Checamos que en las casillas nada más había una diferencia también de 1 o 2 votos, todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político. Este supuesto no se llegó en ninguna casilla. Cuando no existe el acta de escrutinio y cómputo del expediente de la casilla ni obrar en poder del presidente. Checamos que a nosotros nos falta una acta que es en la 70 contigua 3, que en su momento, el día de mañana, nosotros abriremos todos los paquetes y podamos extraer la copia original de esta casilla
y en caso de que igual se actualice el supuesto que nosotros no tengamos ni dentro del paquete, entonces haremos el escrutinio y cómputo de esa casilla. Cuando existan alteraciones evidentes en los distintos elementos de las actas que generen dudas fundadas sobre el resultado de la elección en la casilla, salvo que pueda corregirse o aclararse con algunos elementos a satisfacción plena de quien lo ha solicitado. Checábamos también que en algunas casillas había errores y aclaramos la situación de cada una de las actas de escrutinio y cómputo. Entonces, igual, no se encontró ninguna situación. Y otra de las situaciones que maneja el Código Electoral del Estado de México, que en caso de un recuento total o parcial, sobre la diferencia de los resultados correspondientes a los lugares del primero y segundo lugar de la votación, por lo que se amerite o no, según sea el caso de un recuento de votos total, en la diferencia igual o menor a un punto porcentual. Es decir, no hay una diferencia de un punto porcentual, por lo que en virtud a lo anterior, por el resultado de cómputo preliminar de la elección de ayuntamientos para el municipio de Aculco no se encuentra en este punto ni en este supuesto, ya que los resultados preliminares de la elección de ayuntamientos para el municipio de Aculco fueron los que les había comentado: PAN 539, PRI 8116, PRD 184, Morena, PT, Nueva Alianza 3259, Partido Verde 5113, Movimiento Ciudadano 429, PES 313, Redes Sociales 3127, Fuerza por México 269, PAN PRI PRD 359, PAN PRI 247, PAN PRD 21, PRI PRD 208, votos válidos 22.184, candidatos no registrados 38, votos nulos 599, total 22.821. Por lo cual, representante del Partido Verde Ecologista, nos tenemos que atender a lo que es el Código Electoral del Estado de México, y no podemos nosotros nada más determinar la apertura de todas las casillas. Si no hay otro comentario más, señor secretario, por favor, someta a consideración el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral. Y proceda a solicitar el consenso de las representaciones y someter a votación el acuerdo del Consejo Municipal en el que se determinan las casillas cuya votación serán objeto de recuento. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, lo manifiesta expresamente. Señoras y señores consejeros, quienes estén a favor de la aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto del recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, pido lo manifiesten levantando la mano. Muchas gracias. Presidenta, le informo que el acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México ha sido aprobada con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos por las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Gracias, señor secretario. He de comentar que este acuerdo va a quedar anexado a esta sesión extraordinaria. Por favor, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y si se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato de recuento de votos en la parcialidad o en su caso la totalidad de las casillas. Gracias, señor secretario. Bueno, respecto a este punto, nosotros hemos analizado que nada más tenemos 2, 4, 6 casillas para el recuento. Entonces, aquí el recuento lo vamos a realizar lo que es en el pleno del consejo, pero también a nosotros nos determinan que en caso de que se actualice el supuesto ya con el cotejo de cada una de las actas de las casillas que vamos a abrir el día de mañana, nosotros tenemos que ya tener previamente determinado el lugar, los nombres de las personas que nos van a
ayudar en lo que es el recuento. Entonces, señor secretario, por favor, si puede leer el proyecto de acuerdo para la habilitación de espacios. Con gusto, presidenta. El Consejo Municipal Electoral de Aculco, Estado de México, aprueba el siguiente acuerdo número por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato de recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Resultando: 1. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de septiembre de 2016, mediante acuerdo número INE/CG 661/2016, aprobó el reglamento de elecciones, mismo que fue modificado mediante acuerdo INE-CG 561/2020, de fecha 6 de noviembre de 2020, a efectos de regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponden a realizar en el ámbito de sus respectivas competencias al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales de las entidades federativas. 2. En sesión extraordinaria del 24 de octubre de 2016, el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG 771/2016, aprobó las bases. Número 3. En sesión extraordinaria del 11 de enero de 2021, a través del acuerdo INE/CCOE 003/2021, la CCOE aprobó la actualización de las bases, cuyo punto tercero refiere: los organismos superiores de dirección de cada OPL aprobarán los lineamientos de cómputo y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos entre el 21 y el 28 de febrero del año de la elección. Una vez aprobados, informarán y remitirán a la Junta Local del INE que corresponda, por conducto de la UTB o OPL, los documentos referidos. 4. Que el 5 de enero de 2021 el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México celebró sesión solemne por la que se dio inicio formalmente al proceso electoral 2021 para las elecciones ordinarias de diputadas y diputados a la legislatura local para el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2021 al 4 de septiembre de 2024. Miembros de los ayuntamientos para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024. 5. Que el 8 de enero de 2021 el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión extraordinaria mediante acuerdo IEM/CG/05/2021, designó a los vocales municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral 2021. 6. Que el 8 de enero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión extraordinaria, a través del acuerdo IEM/CG/06/2021, designó a las consejeras y consejeros electorales municipales y distritales para el proceso electoral 2021. 7. Que el 26 de febrero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México celebró la 12ª sesión extraordinaria en la que aprobó el acuerdo IEM/CG/69/2021, denominado por el que se aprueban los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo distrital y municipal del proceso electoral para la elección de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos 2021. 8. Que el 29 de marzo de 2021, el Consejo Municipal de Aculco, en sesión ordinaria y mediante acuerdo, designó al personal de la Junta que podrá tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral, así como al personal responsable de llevar el control preciso sobre la designación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. 9. Que el 15 de abril de 2021, este Consejo Municipal Electoral, en sesión ordinaria, aprobó el acuerdo por el que se aprueba la habilitación de espacios por los distintos escenarios para el desarrollo de los cómputos municipales, o en su caso el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Que el 11 de mayo de 2021, este Consejo Municipal Electoral, en sesión extraordinaria, aprobó el acuerdo denominado
Acuerdo por el que se aprueba el modelo operativo para realizar la recepción, registro, control y resguardo de los paquetes electorales en el Consejo para el día de la jornada electoral del 6 de junio de 2021 y la designación de auxiliares de recepción, traslado general y de orientación para la implementación del procedimiento. 11. Que el 24 de mayo de 2021 este Consejo Municipal Electoral en sesión ordinaria aprobó el acuerdo denominado por el que se acuerda el personal que se adiciona, sustituye, que fue designado mediante acuerdo 01 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral y o persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva en su caso. 12. Que en sesión extraordinaria celebrada el 10 de mayo de 2021, el Consejo General de este instituto emitió el acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 121, diagonal 2021, por el que se aprueba el procedimiento para la entrega de boletas y documentación electoral a los consejos distritales y municipales para el proceso electoral 2021. 13. Que en sesión extraordinaria celebrada el 26 de marzo de 2021, el Consejo General de este instituto emitió el acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 83, diagonal 2021, por el que se aprueba el manual de procedimientos para la operación de órganos municipales en materia de organización para el proceso electoral 2021, que en cumplimiento a lo establecido en el programa de distribución contenido con el procedimiento para la entrega de boletas y documentación electoral a los consejos distritales y municipales electorales para el proceso electoral 2021, el día 17 y 18 de 2021, este consejo recibió de la Dirección de Organización las boletas electorales. Que del 17 al 18 de mayo de 2021 los integrantes de este consejo procedieron a contar las boletas, corroborando la cantidad recibida posteriormente para agruparlas en razón del número de electores correspondientes a cada una de las casillas a instalar. Y por último, sellarlas al dorso, de lo que el secretario registró los datos del acta correspondiente. Que el 6 de junio de 2021 este Consejo Municipal celebró en sesión ordinaria permanente de la jornada electoral. Que al término de la misma se recibieron en la sede de este Consejo los paquetes electorales conteniendo los expedientes de casilla en el orden que fueron entregados por las personas que fueron facultadas para ello, contabilizando un total de 64 paquetes electorales, de los cuales se fueron recibidos reuniendo los requisitos que señala el Código Electoral, mismos que fueron depositados en orden numérico de casillas en el área destinada como bodega de resguardo aprobada para tal efecto, entregando el acta de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral, en su caso, el acta de escrutinio y cómputo destinada al PREP y a la presidencia del consejo respectivo, y con ello realizando los primeros actos de preparación para la sesión de cómputo municipal, al permitir identificar en primera instancia las casillas cuya votación deberá ser objeto de recuento. Que en junio de 2021 el Consejo Municipal de Aculco celebró reunión de trabajo en la que se abordaron, entre otros puntos, los siguientes. Presentación del conjunto de actas de escrutinio y cómputo de la elección para consultar por los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. Como complementación de las actas de escrutinio y cómputo faltantes, presentación de un informe a la presidencia del Consejo que contenga un análisis preliminar sobre la clasificación de los paquetes electorales con y sin muestras de alteración. En su caso, presentación por parte de las representaciones de las candidaturas de su análisis preliminar. Una vez concluida la presentación del análisis de los informes presentados por la presidencia, se sometió a consideración del Consejo. Se revisó el acuerdo aprobado por el Consejo Municipal porque se habilitaron los espacios de los distintos escenarios para el desarrollo del cómputo municipal. Se analizó y determinó el número de personas que participarán en los grupos para el recuento de los votos y el total de representantes del partido que podrán acreditarse conforme a este escenario. Que con fundamento con el artículo 373, fracción 2, párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México, con lo establecido en el párrafo quinto del subapartado 2.2, planeación y habilitación de espacios para el recuento de votos, del apartado 2, acciones de planeación, contenido en los lineamientos para el desarrollo de sesiones de cómputo distrital y municipal del proceso electoral para la elección de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos 2021, este Consejo Municipal determina la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento previstos en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas
En el anexo único que acompaña el presente instrumento se señalan las casillas con objeciones fundadas. Que en la presente sesión extraordinaria este Consejo Municipal aprobó el acuerdo denominado por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, en el que se determina que las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México y en los lineamientos para el desarrollo de sesiones de cómputo municipal y distrital del proceso electoral de la elección de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos 2021 son un total de... No sé si la que se va a extraer, ¿no? Son un total de 5 y una más que se va a extraer de la caja paquete para buscar el acta de escrutinio y cómputo, la original. Que de conformidad con el artículo, el numeral 3.10, modelos de escenario de cómputo mediante los cuales se determinarán el número de grupos de trabajo y puntos de recuento de los lineamientos para el desarrollo de sesiones de cómputo distrital y municipal para el proceso de la elección de diputaciones e integrantes de ayuntamiento, se instalará un grupo de trabajo con un solo punto de recuento. Considerando que el artículo 41, base quinta, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales. Asimismo, el apartado C, numeral 3 de la misma base y precepto legal, establece que en las entidades federativas las elecciones estarán a cargo de los organismos públicos locales en los términos de lo señalado por la propia Constitución, que ejercerán, entre otras, la función de la preparación de la jornada electoral. Que el artículo 98, en sus numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que los organismos públicos locales están dotados de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía e independencia en sus decisiones, y son autoridad en materia electoral en los términos previstos en la Constitución, la referida ley, las constituciones y las leyes locales. Asimismo, se rigen por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Que el artículo 383 del Reglamento de Elecciones del Instituto Electoral establece que la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales en que se contengan los expedientes de casilla por parte de los organismos competentes del Instituto Nacional Electoral y del IEM, según sea el caso, una vez concluida la jornada electoral, se desarrollará conforme al procedimiento que se describe en el anexo 14 del propio reglamento, con el propósito de realizar una eficiente y correcta recepción de los paquetes electorales, en la que se garantice que los tiempos de recepción de los mismos en las instalaciones de los consejos municipales se ajusten a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las leyes vigentes del Estado en cumplimiento a los principios de certeza y legalidad. Que el artículo 385, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Electoral establece que al término de la jornada electoral y durante la recepción de los paquetes electorales en la sede del Consejo correspondiente, se realizarán los primeros actos anticipados para la sesión de cómputo, los cuales consisten en la entrega de los paquetes y la extracción de las actas de cómputo destinadas al PREP y a la presidencia del Consejo. Que de conformidad con el apartado 3, numeral 4 de las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo de las elecciones locales, así como el artículo 373, fracción 2, párrafo 6 del Código Electoral del Estado de México, que establece que se considerarán objeciones fundadas las siguientes. Cuando los resultados de las actas finales de escrutinio y cómputo que obren en el paquete y las que estén en poder del Consejo no coincidan o sean ilegibles. El total de las boletas extraídas de las urnas no coincidan con el número total de los ciudadanos registrados en la lista nominal y la diferencia sea determinante para el resultado de la casilla. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en primer y segundo lugar. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político, candidato independiente, coalición o candidatura común. Cuando no existe el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obra en poder de la presidencia, que existan alteraciones evidentes de los distintos elementos de las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección. Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteración, las demás que dispongan o resulten aplicables de conformidad con la legislación nacional y local vigente, así como la normatividad emitida por el INE o el IEM. En su caso de que la legislación local le señale otras distintas, también deberá ser enunciada en el apartado correspondiente. Que el artículo 11, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de gobernador,
a la legislatura del Estado y miembros del Ayuntamiento es una función que se realiza a través del INE y el organismo público electoral del Estado de México, denominado IEM. Que el artículo 131 del Código Electoral del Estado de México, en la fracción sexta, señala también que son prerrogativas y derechos de los candidatos independientes registrados designar representantes ante el Instituto, en los términos de lo dispuesto en el propio Código. El artículo 168, primer párrafo del Código Electoral del Estado de México, establece que el Instituto Electoral del Estado de México es un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. Por otra parte, las fracciones 1 y 6 del tercer párrafo del artículo antes mencionado prevén, entre otras, que son funciones de este instituto, aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Constitución Política de los Estados Libre y Soberano de México y la normatividad aplicable, así como llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. Que el artículo 214, párrafo primero, fracciones 1 y 2 del Código Electoral del Estado de México establece que en cada uno de los municipios electorales un Instituto Electoral del Estado de México contará con una Junta Municipal y un Consejo Municipal. Que el artículo 215 del Código Electoral del Estado de México señala que las juntas municipales son órganos temporales que se integrarán para cada proceso electoral por un vocal ejecutivo y un vocal de organización. Que el artículo 217 del Código Electoral del Estado de México señala que los consejos municipales electorales funcionarán durante el proceso electoral para la elección de ayuntamientos y se integrarán por un vocal ejecutivo y un vocal de organización electoral, quienes fungirán como presidente y secretario del consejo respectivamente, así como 6 consejeros electorales y representantes de los partidos políticos con registro. Que el artículo 220, fracción segunda del Código Electoral del Estado de México estipula que, entre otras de las atribuciones que tienen los consejos municipales, está la de intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de los ayuntamientos en sus respectivos ámbitos. Que el artículo 238 del Código Electoral del Estado de México señala que la etapa de la jornada electoral se iniciará a las 8 horas del primer domingo de junio del año que corresponda y concluye con la publicación de los resultados electorales en el exterior del local de la casilla y la remisión de la documentación y los expedientes electorales a los respectivos consejos municipales. Que el artículo 288 del Código Electoral del Estado de México establece que para la emisión del voto se imprimirán las boletas electorales para cada elección. Que el artículo 292, párrafo primero del Código Electoral del Estado de México establece que las boletas electorales deberán estar en poder de los consejos municipales 15 días antes de la jornada electoral. Que el artículo 295 del Código Electoral del Estado de México determina que a más tardar 10 días antes de la jornada electoral estarán en poder de los consejos municipales la documentación, formas aprobadas, útiles y demás elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de las mesas directivas de casilla. Que el artículo 343 del Código Electoral del Estado de México contempla que, una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos contados a partir de la hora de la clausura. A. Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito. B. Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas fuera de cabecera del distrito. C. Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales. Que el artículo 354 del Código Electoral establece que la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla se levantará acta circunstanciada en la que se haga constar, en su caso, lo que hubiere sido recibidos sin reunir los requisitos que señala este código. Que el artículo 357 del Código Electoral del Estado de México considera que el cómputo es la suma que realiza el Consejo de los resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo de las actas instaladas. Que de conformidad con el artículo 373, fracción segunda, párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México, determina que el Consejo deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la votación recibida en una casilla cuando existan objeciones fundadas. Asimismo, el párrafo sexto del similar establece que se considerarán como objeción fundada en los siguientes casos: cuando los resultados de las actas de escrutinio y cómputo de la casilla que obran en el paquete y las que estén en poder del Consejo no coincidan o sean ilegibles, el total de las boletas extraídas de las urnas no coincida con el número de ciudadanos registrados y la diferencia sea determinante para el resultado de la casilla.
el número de votos nulos sea mayor al de la diferencia entre los candidatos ubicados en el primer y segundo lugar, todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político o coalición. Que el numeral 3.5, sesión extraordinaria del apartado 3, acciones inmediatas al término de la jornada electoral de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo distrital y municipal del proceso electoral para la elección de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos 2021, en el inciso B, estipula que durante la sesión extraordinaria deberán aprobarse el acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por alguna de las objeciones fundadas establecidas en el artículo 373, fracción segunda, párrafo sexta del Código Electoral. En mérito de lo anterior expuesto, se expiden los siguientes puntos de acuerdo. Primero, el Consejo Municipal de Aculco aprueba el acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone de que estos deban instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Segundo, se instruye al secretario de este Consejo Municipal Electoral para que notifique al Consejo General por conducto del secretario ejecutivo inmediatamente después de su aprobación, marcando copia a la dirección de organización del acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y dispone que estos deban instalarse para el inicio inmediato de recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Así lo aprobaron por unanimidad o mayoría de votos de los integrantes de este Consejo Municipal de Aculco, Estado de México, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de junio de 2021. Y sigue la hoja de firmas de los integrantes de este consejo. Sería todo, presidente. Gracias, señor secretario. ¿Tienen algún comentario que realizar al proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de grupos de trabajo y puntos de recuento? Estos acuerdos los tenemos que someter a votación y como no se los circulamos previamente, pues por eso se están leyendo. Entonces, estos acuerdos que se están sometiendo a consideración es porque en caso de que se actualice el supuesto, bueno, en el supuesto de Aculco no está para el recuento total ni el parcial, pero a nosotros nos instruyen que tengamos ya los acuerdos previamente aprobados. Señor secretario, por favor, solicite el consenso a las representaciones de las candidaturas y someta a votación el acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la totalidad o en la parcialidad de las casillas. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y si se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad. Lo manifieste expresamente. Señoras y señores consejeros, quienes estén a favor de la aprobación del acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad, les pido manifiesten levantando la mano si están a favor. Muchas gracias. Presidenta, le informo que el acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad ha sido aprobado con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este consejo. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Pues les comento que este acuerdo va a ser anexado a esta sesión extraordinaria. Por favor, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. El Consejo Municipal Electoral de Aculco, Estado de México, se sirvió a aprobar el siguiente acuerdo, por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, la totalidad de las casillas. El mérito de lo
anteriormente expuesto, se expiden los siguientes puntos de acuerdo. Primero, el Consejo Municipal de Aculco aprueba el acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso la totalidad de las casillas. Segundo, que de conformidad con el acuerdo denominado para la habilitación de espacios de los distintos escenarios para el desarrollo de cómputo municipal o en su caso el recuento de votos en la totalidad de casillas, aprobado por este Consejo en sesión extraordinaria de fecha 8 de junio de 2021, y una vez que se prevé que las casillas a recontar son un total de 5 casillas y una para extraer el paquete original, se realizará el recuento de las mismas en pleno del Consejo, por lo que se considerará que se desarrolle en la sala de sesiones del propio Consejo. Debido a que será necesario la integración de un grupo de trabajo para realizar el recuento de casillas de forma simultánea al cotejo de actas de escrutinio y cómputo que se verificará en pleno del Consejo, en dado caso de que se llegue a detectar más. Tercero, que si durante el cotejo de actas se detectan otras casillas que inicialmente no fueron determinadas para el recuento de votos, se procederá a considerar otro modelo de escenario de cómputo con base en el análisis de los espacios y la cantidad máxima de personas que podrían albergarse durante los recuentos, bajo el esquema de distanciamiento social, contemplando además la conclusión oportuna de los cómputos. Cuarto, se instruye al secretario de este Consejo Municipal para que inmediatamente después de su aprobación notifique al Consejo General por conducto del Secretario Ejecutivo, marcando copia a la Dirección de Organización sobre la aprobación del acuerdo por el que se habilitarán espacios de la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Así lo aprobaron por unanimidad o mayoría de votos los integrantes de este Consejo Municipal Electoral número 3 con cabecera en Aculco, Estado de México, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de junio de 2021. Luego sigue la hoja de firmas. Sería todo, presidente. Gracias, señor secretario. ¿Usted tiene algún comentario respecto a este proyecto de acuerdo? Señor secretario, por favor, proceda a solicitar el consenso de las representaciones de las candidaturas y someter a votación el acuerdo por el cual se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la integración de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Con gusto, presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo por el que se habilitarán los espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, quienes estén a favor de la aprobación del acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas, pido manifiesten levantando la mano. Muchas gracias. Presidenta, le informa que el acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso la totalidad ha sido aprobada con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de consejeras y consejeros electorales integrantes de este consejo. Es cuanto, presidenta. Gracias, señor secretario. He de comentar que este acuerdo igual será anexado a esta acta de sesión ordinaria. Por favor, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a análisis y discusión, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Gracias, señor secretario. ¿Sí puede dar lectura al proyecto de informe? ¿Bajo el mismo esquema? Sí. El Consejo Municipal de Aculco, Estado de México, se sirvió a aprobar el siguiente acuerdo, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de casillas y asignación de funciones. Acuerdo presentado por la Junta Municipal de Aculco, visto por los integrantes del Consejo Municipal de Aculco. Seguimos con el mismo fundamento. Acuerdo.
El Consejo Municipal de Aculco aprueba el acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Segundo, se instruye al secretario de este Consejo Municipal Electoral para que inmediatamente después de su aprobación notifique al Consejo General por conducto del secretario ejecutivo, marcando copia a la dirección de organización del acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán el conteo municipal en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Así lo aprobaron por unanimidad o mayoría de votos los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Aculco, Estado de México, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de junio de 2021, seguido de la lista de asistencia y de firmas. Gracias, señor secretario. ¿Tienen alguna manifestación que realizar respecto a dicho acuerdo? No. Señor secretario, por favor, proceda a solicitar el consenso de las representaciones de las candidaturas y someter a votación el acuerdo en el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo por el que se determine el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas y asignación de funciones, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, quienes estén a favor de la aprobación del acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de casillas y asignación de funciones, pido lo manifiesten levantando la mano. Muchas gracias. Presidenta, le informo que el acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas y asignación de funciones ha sido aprobada con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. También les comento que este acuerdo será anexado al acta de esta sesión extraordinaria. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad y en su caso en la totalidad de las casillas. Gracias, señor secretario. ¿Sí le puedo dar lectura al informe sobre la logística? Para la habilitación de espacios también se va a agregar lo que es al acta de esta sesión extraordinaria. La planeación de la habilitación de espacios. Entonces continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Un gusto, presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos y en su caso de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Este informe también también se les hizo llegar en lo que es la habilitación de espacios para el recuento total o parcial. Mismos informes que van a ser anexados a la presente acta de esta sesión extraordinaria. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, señor secretario. De conformidad con el artículo 152 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral si tienen algún punto adicional que tratar aquí en asuntos generales.
Bueno, en vista de que no hay participaciones, señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente y último punto del orden del día corresponde a clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente sesión extraordinaria de este Consejo Municipal, siendo las 13 horas con 17 minutos del día 8 de mayo de 2021. Les agradezco su participación.